vamos a entender el resto de la palabra de Dios. Pero bueno, aquí estamos, no saben lo que se pierden. Y vamos a hablar hoy que es culto de oración. Me gustó este pasaje, este libro, mejor dicho, y siempre he comentado que el libro de Nehemías y Esdras deben estudiarse juntos. Sin embargo, hoy vamos a ver solo algunos pasajes de este hermoso libro de Nehemías y podemos encontrar aquí muchas enseñanzas, pero hoy nos vamos a concretar a una enseñanza importante para nuestras vidas como cristianos, la oración. La oración, pero también la acción. Nehemías, cuando usted lee el libro, se da cuenta que Nehemías era un hombre que confiaba en Dios y era un hombre de oración. Él anteponía cualquier situación que tuviera que enfrentar, lo primero que él hacía era orar. Y ahí está la enseñanza. A veces nosotros dejamos la oración como el último recurso. Estamos pasando situaciones, estamos pasando problemas y queremos solucionarlo nosotros y hacemos una cosa y hacemos otra, apelamos a amistades, a qué sé yo cuántas cosas. Y lo último que hacemos es orarle al Señor. Nehemías nos dice, lo primero que hay que hacer es ir a Dios en oración. Y así se llama esta enseñanza, oración y acción claves para la victoria. En nuestras vidas debemos tener el hábito de orar ante cualquier circunstancia. La oración o la vida de oración es la clave para el éxito de la vida cristiana. Un cristiano es tan fuerte espiritualmente como lo es su vida de oración. Debemos orar en toda situación. Y aquí vemos en este libro a Nehemías con una carga en su corazón, buscando a Dios en oración, pero al mismo tiempo actuando. Pero debemos tener presente, cuando el cristiano, cuando se está haciendo una obra para el Señor, el enemigo se va a oponer. El enemigo va a presentar obstáculos para afectar la obra del Señor. No tenga duda de eso. El enemigo, si es posible, usará hasta miembros de la congregación para afectar el trabajo para el Señor. Lo ha hecho a través de la historia de la Biblia. Y Nehemías no fue la excepción. Él tenía una carga en su corazón por la reconstrucción de los muros de Jerusalén, pero inmediatamente hay que tener al Señor presente en todo lo que hagamos y orar en todo momento, pero también actuar. Es importante. Veo mucho en los círculos cristianos, sobre todo en los WhatsApp, las manitos. O le dicen, estoy orando. No sé si será cierto que oran o no. Pero lo que sí les puedo decir es que a la oración hay que añadirle acción. No nos podemos quedar sentados, cruzados de brazos, esperando que caiga el maná del cielo nuevamente, porque no va a caer. Sí, tenemos que orar, confiar en el Señor, pero tenemos que actuar. Esto es importante, hermano. Y ese eslogan, póngale patitas a la oración, que lo he dicho desde un principio, lo sostengo. Tenemos que hacer un poco más.
Miren lo que nos dice Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 4. Aquí en los primeros 11 versículos que leímos con Bruce tienen grandes enseñanzas. Y vamos a ver algunas cosas. Nehemías, capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 2 al 4. Dice la palabra de Dios. Vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. En estos primeros 11 versículos se repite 5 veces la palabra oración. Nehemías estaba preocupado por los muros de Jerusalén, por sus compatriotas allá, y las noticias no eran buenas. Su pueblo estaba, dice, que en afrenta y destruido los muros. Pero Nehemías estaba dispuesto a trabajar en la obra del Señor. Y además de esto, era un hombre de oración que confiaba en Dios. Noten la combinación. La carga en el corazón, pero la confianza en Dios. Y la comunicación con Dios a través de la oración. Dice aquí que Nehemías, cuando le dieron las malas noticias, rompió a llorar cuando escuchó sobre los muros en ruina. Estaba muy afligido, pero no se quedó tranquilo. Y ahí está la enseñanza. Él volcó su corazón a Dios. Dentro de su aflicción, de su lloro, de su quebranto, él volcó su corazón a Dios. Se levantó con una carga en el corazón que era ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Lo primero que hizo, además de llorar y afligirse, fue orar. Hizo ayuno. O sea, se humilló, quebrantó su alma, hizo luto. Y dicen los eruditos que fueron varios días que pasó Nehemías en esta situación, quebrantado de corazón, orando y ayunando. Hizo luto, pero algo importante. Además tomó una decisión, ir a hacer el trabajo. Una enseñanza para nosotros. Hay que dar una milla más. Oremos. Tenemos una carga en nuestro corazón por el crisol. Gloria a Dios por todos los que tienen la carga por el crisol. Qué importante sería que en esta área naciera una hija de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio. Y decimos, estamos orando por eso. Pero yo le agrego a esto, hay que hacer algo. Ore, pero no se quede sentado. Hay que ir al área. Hay que llevar el evangelio. Hay que acompañar a los jóvenes que están allí trabajando. Hay que llevar las buenas nuevas de salvación a ese lugar. Y si nosotros hacemos algo, el Señor nos va a dar la fortaleza y nos va a bendecir y las cosas se van a hacer. Yo creo que Él está esperando que nosotros hagamos algo más. Vuelvo y le digo, es bueno, es importante, hay que llevar una vida de oración, un hábito de oración, hay que orar, pero hay que actuar. No nos quedemos sentados. Hay que hacer algo. Imitemos lo que hizo Nehemías aquí.
Ante situaciones difíciles que se nos presentan en la vida, debemos volver nuestro corazón al Señor. Debemos orar, pero además de la carga en el corazón, debemos trabajar. Hay que hacer más. Si usted tiene una carga en su corazón por la obra del Señor, ore. Ese es el primer recurso, ore. Pero también a trabajar. Hay que hacer algo más. Nehemías nos da una gran enseñanza. Y hablando de la oración, lo primero que hizo Nehemías fue una oración. Y la oración, la primera oración de Nehemías, porque hay varias oraciones a través de todos los capítulos de Nehemías. La primera oración está desde el versículo 5 al versículo 11. Es una sola oración que podemos dividir en tres conceptos. Nota el versículo 5 al 7, la oración de Nehemías, como una guía para que nosotros también en nuestras oraciones podamos contemplar estos elementos. Dice, y dije, ahí comenzó Nehemías a orar. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti y día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Noten los elementos de esta oración para que nos sirvan de guía. Número 1, él rogó a Dios. Oración con ruego. Rogó a Dios. Número 2, exaltó el nombre de Dios. Grande y temible que guardas el pacto y la misericordia. Está exaltando el nombre de Dios. Número 3, él apeló a la misericordia. Y número 4, confesó los pecados, no solo de él, de su pueblo. Aquí está hablando de los pecados de su pueblo, pero cuando él dice sí, él se está incluyendo como parte de los pecadores. Es importante, hermano, que cuando usted haga una oración, considere estos elementos. Y sobre todo, hermano, cuando usted ore por otros, acuérdese de pedirle a Dios perdón por los pecados. Si usted ora por la congregación, pídale a Dios que perdone, confiésele, acepte que le fallamos, que pecamos contra Él, que le ofendemos, pero Él es grande y poderoso y misericordioso. Confiese los pecados. Es algo importante. También lo hace Daniel en su oración, en el capítulo 9 de Daniel. También lo hizo David en su oración en el Salmo 51. Confesar los pecados. Número 2, versículo del 8 al 10. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Ahora, Nehemías apela a las promesas de Dios. Conocía las Escrituras y sabía que Dios había hecho promesas. Promesas que las podemos ver a través de los profetas. Y él se acoge a esas promesas. Entonces nos enseña que es importante que cuando nosotros oremos al Señor, nos acojamos a las promesas que Dios ha dado a través de su palabra.
Y hay muchas promesas. Pero sabe una cosa, hermano, para acogerse a las promesas hay que cumplir lo que está ahí junto con las promesas. Eso es obedecer la palabra de Dios. Dios tiene promesas para todos nosotros, pero la condición principal es obediencia a su palabra. Y número 3, en el versículo 11, dice aquí: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. ¿Qué está haciendo Nehemías? Está rogando al Señor y está apelando a su gracia. Importante. Ruega por la gracia de Dios cuando Él se presente ante el rey. Somos salvos por gracia y ante cualquier situación debemos apelar a la gracia de Dios. Allá Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1, le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay que pedirle gracias. La gracia de Dios, perdón. Yo no sé si usted tiene cita, pero ante una cita, una entrevista para trabajo, ruegue al Señor antes de ir y pídale que haya gracia delante de la persona que lo va a entrevistar. Tiene una cita con el médico, ruegue al Señor por la gracia para que ese médico pueda hacer el trabajo que me ayude en mi salud. Cuando usted necesita ayuda de alguien y tiene que ir a hablar con esa persona, ruegue al Señor primero pidiéndole que haya gracia delante de esa persona. Y a través de los personajes de la Biblia encontramos a muchos diciendo esto: que haya gracia delante de tal persona. Entonces, cuando usted ore, hermano, pídale a Dios que le dé la gracia para lo que usted va a hacer. Pidió gracia y Dios le dio gracia ante el rey. Y esto es importante. Cualidad número 1 de Nehemías: un hombre de oración. Vamos a ver esa primera parte. Después vamos a ver más de la oración. Pero otras cualidades de Nehemías que debemos nosotros también como cristianos, como hijos de Dios, desarrollar, es que nosotros como cristianos debemos ser organizados. Dios es un Dios de orden. Miren capítulo 2, versículos 6 al 8. Versículos 6 al 8. Dice aquí: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuándo durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Me lo concedió el rey. Note las palabras de Nehemías. ¿Por qué el rey se lo concedió? Dice aquí: según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Todo se lo atribuye a Dios. En el versículo 4, un poquito atrás, vemos nuevamente a Nehemías orando. Dice: y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Un hombre de oración. Un hombre que confiaba en Dios. Él ayunó, él oró, se presentó ante el rey y siguió orando. ¿Qué enseñanza para nosotros? Hizo un plan porque él puso este plan en manos de Dios. Dime qué debo hacer, qué tiempo voy a demorar, qué voy a necesitar. Y paso por paso, organizadamente, Nehemías le pidió todo al rey. Y como había pedido gracia delante del rey, ¿qué hizo Dios? Le dio la gracia. Importante. Pero además, el hombre de Dios debe estar dispuesto a trabajar. Eso es importante. Ore, pero trabaje. Versículo del 11 al 15, aquí en el capítulo 2. Ore, pero trabaje.
Del 11 al 15 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, ¿qué haría Nehemías en esos 3 días? Si era un hombre de oración, ¿usted cree que oró? Claro que sí. Claro que sí. 3 días dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia el frente del dragón y la puerta de Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. ¿Era un hombre de trabajo o no? Era un hombre de trabajo. O sea, oraba, pero trabajaba. Y noten, me llama poderosamente la atención. Planeó las cosas en 3 días y luego salió a explorar el territorio de noche. ¿Ustedes se imaginan el peligro que debía ser eso? Salir de noche con tantos enemigos por allá. Pero él salió de noche. Y esto nos lleva a que así debe ser el que está dispuesto a trabajar para la obra del Señor. No importa el tiempo. Si no le alcanzó el día, hágalo de noche. No tuvo tiempo de hacer su estudio bíblico durante el día, porque trabajaba, porque tenía otras cosas. Hágalo de noche, pero no deje de hacerlo. Hermano, la obra del Señor es en todo tiempo. Y esto fue lo que hizo Nehemías. Anduvo de noche observando todo lo que había que hacer. No le contó nada a nadie. Él estaba con su Dios. Él estaba seguro que el Señor le fortalecería en aquel trabajo que él tenía que hacer. Estaba totalmente en manos del Señor. Y algo más que hizo Nehemías aquí. Utilizó algo que nosotros hoy en día conocemos como trabajo en equipo. Y si usted ve el capítulo 3, vamos nada más a ver, todo el capítulo 3 habla del trabajo que se hizo. Pero miren nada más los primeros 6 versículos. Capítulo 3, del 1 al 6. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Moremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesesebel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Número 6, la puerta vieja fue restaurada por Joaida, hijo de Pesech, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Y vamos a dejarlo hasta allí. ¿Qué estaba haciendo aquí Nehemías? Distribuyó el trabajo. ¿Ve? Oró, se organizó, distribuyó el trabajo y manos a la obra. Tú haces esta parte, el otro hace la otra parte, el otro la otra parte, y así, de esa manera, organizadamente, reconstruyeron los muros en 52 días. ¿Qué nos enseña esto? Que además de orar, además de ser personas de oración, debemos ser personas organizadas. Debemos planear las cosas. Debemos hacerlas con orden porque Dios es un Dios de orden. Debemos trabajar en equipo. Si ellos hubieran dejado solo a Nehemías trabajar allí,
jamás hubiesen terminado la obra, pero hubo trabajo en equipo. Hermano, cualquier trabajo que vayamos a hacer, nosotros debemos como cuerpo de Cristo hacerlo en equipo. De acuerdo al don, el don que Dios le dio a cada uno, utilizarlo para la obra de Dios. Trabajo en equipo. Somos un solo cuerpo. No deje el trabajo a una sola persona. Meta su mano, use su talento, ore, pero trabaje en la obra del Señor. Qué enseñanzas de este hombre, increíble. Somos un solo cuerpo en el Señor, entonces trabajemos todos en equipo. Punto 3. Cuando el hombre de Dios está trabajando en la obra del Señor, el enemigo ataca. ¿Cuántos creen eso? El enemigo ataca. Pero cuando el enemigo ataca, ¿qué hay que hacer primero? Orar. Fue lo que hizo Nehemías. Ellos comenzaron a hacer la obra y ya en el capítulo 2, versículo 10, comenzó el enemigo a atacar. Miren el 2:10 allí. Dice aquí, pero oyendo Sanballat, Eronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Se molestaron y comenzaron a estorbar la obra. Cuando los cristianos estamos trabajando en la obra del Señor, vamos a encontrar oposición del enemigo. Siempre, hermana. Al diablo no le gusta que la congregación esté marchando bien. Al diablo no le gusta que nos llevemos bien con amor unos a otros. El diablo va a usar sus artimañas para afectar la obra de Dios. Téngalo presente. Vamos a encontrar oposición del enemigo. Pero debemos tomar el ejemplo de Nehemías. Confiar en Dios, orar y seguir adelante. Aquí en esta iglesia hemos hecho muchas cosas. En equipo, en conjunto. El enemigo se ha presentado en varias ocasiones a tratar de estorbar. Pero ¿saben qué? Esta congregación siempre está con Dios. Y salimos adelante. Confiemos en nuestro Señor. Aquí hay 3 personajes. Sanballat, Tobías y Gesem. 3 personajes adversarios que mostraron una férrea oposición. En el versículo 2:10 leímos que se disgustaron. En el versículo 2:19 dice, pero cuando los oyeron Sanballat, Eronita, Tobías, el siervo amonita y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Se estaban burlando. Escarnio. El enemigo hace eso. Se burla para que los hijos de Dios se desanimen. Y esto hicieron estos personajes. Pero Nehemías estaba con Dios. Y Nehemías seguía orando. En el capítulo 4, versículo del 1 al 3, mire lo que hicieron. Capítulo 4 del 1 al 3. Dice aquí, cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Pero miren lo que hizo Nehemías. Estaban sufriendo escarnio, los estaban burlando, los estaban desanimando para que, desacreditando la obra, inclusive para que ellos se desanimaran. El enemigo hace eso. Hace que personas dentro de la congregación vean que todo está mal para que el pueblo de Dios se desanime.
Y esto es real, hermanos. Pero miren el versículo 4 lo que hizo Nehemías. No agarró un palo y le pegó. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. ¿Qué está haciendo aquí Nehemías? Ante los ataques del enemigo, Nehemías oró y le dijo, Dios, tú sabes lo que hacen ellos. Toma tu control. En vez de usar la fuerza o en vez de tomar la revancha por sus manos, Nehemías lo puso en manos de Dios. Mire lo que están haciendo. Tenemos que decirle a Dios cómo nos sentimos cuando nos están haciendo daño por trabajar en la obra del Señor. No vaya y ataque usted al enemigo. Déjeselo a Dios. Ore y déjeselo a Dios. Nunca se me olvida, cuando pusimos el tanque reserva, alguien dijo, no sé para qué es eso. Aquí nunca se va el agua. ¿Saben cuántas veces ha ido el agua este año? El enemigo siempre ataca en esa forma. Pero hay que dejarlo en manos del Señor. Mire el versículo 7 y 8 ahí mismo adelante, capítulo 4. Dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ay, caramba, pero miren el 9 lo que hace Nehemías. Nuevamente la enseñanza de la oración. Versículo 9. Entonces, ¿qué hicimos? Oramos a Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nuevamente, hermano, orar y trabajar. ¿Ves? Dice, entonces oramos. Conspiraron contra el pueblo, pero Nehemías oró. Dice, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia de día y de noche para defendernos de ellos. En otras palabras, ore, pero haga algo. No se quedaron sentados, montaron guardia. Y esto nos lleva allá a Primera de Pedro 5:8, no me equivoco. Velad y orad, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que velar, tenemos que orar, pero tenemos que actuar. Confiar en Dios no significa que no hagamos nada. O actuar no significa que no confiamos en Dios. Es que tenemos que trabajar. Además de orar, hay que hacer. Tenemos esto como ejemplo, hermano. Siempre que el pueblo de Dios trabaja en la obra del Señor, Satanás va a intervenir para hacer daño. Busca diferentes formas para hacerlo. Y nosotros debemos mantenernos alerta. Recuerden, Jesucristo dijo que vendrán como lobos rapaces. Pablo en Hechos le dijo también a las iglesias, cuando yo me vaya vendrán, se infiltrarán como lobos rapaces. Entonces nosotros tenemos que estar atentos con la palabra de Dios en la mano, pero también haciendo algo, cuidando la obra del Señor y echando para adelante la obra. El enemigo también ataca con distracciones. Vamos al capítulo 6, versículo del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Y nuevamente los personajes. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén, el árabe, y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no habían puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal.
Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. En otras palabras, no se deje distraer del enemigo. Enfóquese en la obra del Señor. Trabaje en la obra del Señor y no se deje distraer. ¿Saben por qué Nehemías estaba alerta? Porque él siempre estaba en oración. Estaba con Dios en su corazón. Ahora no eran agresivos. Dice aquí que le mandaron 4 veces y una quinta carta invitándola a que fueran a un lugar. Querían hacerle daño. Pero Nehemías no permitió distraerse. Él dice, estoy haciendo la obra, ese es mi trabajo, yo tengo que seguir, porque si voy con ustedes, ¿quién va a hacer la obra? Tremenda reacción, hermano. Otra enseñanza para nosotros. No deje que el enemigo le distraiga. Y el enemigo usa artimañas para distraernos, hermano. Eso es verdad, eso es realidad. Hasta en el mismo culto. Hay mucha gente que le da ganas de ir al baño y comienzan a tirar la puerta aquella. Y todo el mundo hace esto. A ver quién tiró la puerta. Y mientras usted hizo esto, dejó de seguir el mensaje. El enemigo ya lo distrajo. Tengamos cuidado. Hasta en esa sutileza el enemigo nos ataca. Aquí Nehemías no cayó en eso. Y en el versículo 9 del capítulo 6, mire lo que hace Nehemías. Dice, versículo 9, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nuevamente, Nehemías oró. Y ahora le pidió fortaleza al Señor. Estaban atacándolo tremendamente, pero él le pidió fortaleza al Señor. ¿A quién tenemos que acudir para pedirle fortaleza, hermano? A nuestro Dios. A nuestro Dios. Y miren los versículos del 10 al 13. Ya estamos terminando. Versículo del 10 al 13. Dice aquí, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Satanás usa los de adentro para hacer daño. Un mismo hermano de la congregación se dejó sobornar por el enemigo para invitar a Nehemías a que entrara a esconderse en el templo. Él no podía hacer esto. Número 1, sería huir. Y él confiaba en su Dios. Número 2, no le estaba permitido irse a encerrar al templo, porque entonces sí tendrían de qué acusarlo. Pero no se dejó. Ante los ataques desde adentro, Nehemías vuelve a orar. Miren el versículo 14. Nehemías dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Nuevamente Nehemías está orando. Una tremenda enseñanza de Nehemías para nosotros. Ante cualquier situación, vayamos al Señor, volquemos nuestro corazón en oración. Entreguémosle a Él todas las situaciones,
Miren cuántas situaciones se dieron aquí. Ataques directos, de rabia, los menospreciaron, se burlaron de ellos, los amedrentaron, usó Satanás los de adentro para confundirlos y hacerles daño. Pero en todas las ocasiones en que pasó algo, lo primero que hizo Nehemías fue orar. Fue al Señor en oración. Fue a pedirle fortaleza. Fue a pedirle ánimo. Fue a plantearle a Dios cómo él se sentía con los ataques del enemigo. Y fue a pedirle a Dios, Señor, encárgate tú de ellos, porque yo tengo que seguir trabajando en tu obra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Van a venir ataques. Hay que estar velando. Hay que tener cuidado. Porque como lobos rapaces pueden infiltrarse para venir a hacer daño, a distraerlo a usted o a mí, para que no sigamos trabajando en la obra del Señor. Pero tenemos un Dios grande. Nuestro Señor prometió estar con nosotros siempre. Acudamos a Él en oración, pero no se olvide la enseñanza de Nehemías. Trabajaba hasta de noche para seguir la obra. No se deje distraer y siga haciendo la obra de Dios y confíe en ese Señor grande que tenemos. Que el Señor les bendiga.